Hola a todos, bienvenidos a esta primera semana del curso Competencias Ciudadanas. Durante esta semana vamos a abordar la primera unidad del curso, que es la que corresponde al contexto internacional. Para esto vamos a mirar el tema primero, que es el de historia del siglo XX. ¿Por qué mirar la historia del siglo XX? Porque los sucesos que toman lugar durante este periodo son los que definen la forma y las dinámicas en las cuales se comporta el contexto internacional actual. Cuando hablamos del siglo XX, la mayoría de historiadores y analistas políticos se refieren al mismo como un siglo corto, pues lo analizan desde 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta 1991 con la caída del bloque soviético y la terminación de la Guerra Fría. Este siglo es un periodo de contrastes, pues nos muestra los grandes avances de la humanidad, como la llegada del hombre a la luna, la tecnología o el avance en el campo médico, pero a la vez nos muestra la peor forma o el peor lado de esa misma humanidad, por ejemplo, las guerras mundiales, el holocausto o la guerra atómica. Cuando miramos este periodo de la historia, hay tres sucesos que destacan en su mayoría: la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La Primera Guerra, en su momento se conoce como la Gran Guerra, va desde 1914 hasta 1918. Fue iniciada por los intereses expansionistas de Alemania y se enfrenta esta potencia junto al Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano en contra de Inglaterra, Francia, en su momento Rusia y en los últimos años Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos a este conflicto es lo que determina el final de la guerra. La guerra como tal termina en 1919 con el Tratado de Versalles, que determina que Alemania es la gran perdedora y que debe indemnizar a las demás potencias por los estragos cometidos. Ese mismo Tratado de Versalles es lo que en 1939 va a llevar al inicio de la Segunda Guerra Mundial, iniciada también por Alemania y por los intereses militares que tenía Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial fue mucho más extensa que la primera, va hasta 1945. Y al igual que la Primera Guerra, es la entrada de Estados Unidos la que define que este conflicto termine. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se generan varias consecuencias. Ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética surgen como grandes potencias a nivel internacional. Alemania queda dividida en un bloque capitalista y en un bloque socialista y se crean las Naciones Unidas como organización internacional que va a mediar en los conflictos entre países. Cuando termina esa Segunda Guerra Mundial se inicia la Guerra Fría. Esas dos potencias que surgen a nivel internacional, Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el socialismo, se empiezan a enfrentar en forma indirecta durante la segunda mitad del siglo XX. Esa Guerra Fría se le conoce como Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre ambas potencias, va a definir el contexto internacional de ese final del siglo XX. Finalmente, hacia 1991, el socialismo deja de ser sostenible para la Unión Soviética, ese bloque soviético cae y termina la Guerra Fría, dejando como la mayor potencia del mundo a Estados Unidos, lo que hace que en estos momentos sea Estados Unidos el país más poderoso en temas políticos y en temas militares. Chicos, para esta semana tienen la primera actividad de seguimiento que corresponde al 10% de la asignatura. Esta corresponde a un foro de discusión, simplemente deben dar respuesta a la pregunta que se les está formulando. Recuerden que esta no tiene una respuesta correcta o incorrecta, lo que se califica son los argumentos que utilicen para defender su postura. Este foro está disponible hasta el 22 de julio. Cualquier duda que tengan pueden publicarla en el foro de consultas o enviarme un mensaje directo a través de la plataforma. ¡Feliz semana!